A lo largo de la historia, el clima húmedo propio de la abundancia de lluvias en las montañas asturianas impidió el cultivo de las diversas variedades de trigo, al igual que los campesinos hacían en casi toda la península ibérica. La escanda, en sus diferentes variedades, cuyas defensas resistían esas duras condiciones climatológicas, se convirtió así en el cereal panificable propio de estas tierras. En el valle asturiano del Huerna, vinculado al concejo de Lena, se levanta el pueblo de Zurea. Allí, la familia Riera todavía dedica una pequeña parcela de sus fincas al cultivo de este tenaz cereal. Al llegar el mes de diciembre, Avelino, con el maniegu colgando de su brazo, lanza uniformemente y a voleo puñados de simientes sobre la tierra. La siembra del pan, como llaman aquí a la escanda, se hace mezclando los granos o erga con las simientes de las fabas prietas. Estos son las fabas prietas, que se ven aquí más redondinas, y esto otro es la erga que es lo que se siembra para que salga el pan. Y estos son las fabas prietas que se siembran entre el pan para que salen unos cañazos gordos y sostienen el pan y ahorra de caer el pan. Y además pues son comestibles también y son buenas. Cuando Avelino ha sembrado toda la finca, hay que envolver la simiente con la tierra para que eche sus raíces e impedir que se la coman los pájaros. Para ello, utiliza el arado romano tirado por la fuerza animal. Pedro, su hijo, lleva las riendas del caballo mientras este campesino asturiano presiona el arado para profundizar en el surco. La tierra que levanta la reja cae sobre la simiente y la cubre, para darle vida dentro de sí. Las lluvias otoñales han empapado el suelo y la tierra húmeda se agarra con fuerza a la superficie del arado. Esto tiene que... Para quitar esta tierra, el rey es una guía, un palo, para quitar la tierra del arado. Pero yo como no la traje, quítalo con las manos. Ah, toma ahí. La labor de la siembra es lenta y sacrificada. Al llegar al final de cada surco, hay que darle la vuelta al arado e iniciar otro nuevo. Así, sucesivamente, hasta levantar toda la tierra de la parcela. Mientras los hombres aran la tierra, Antonia se encarga de arrancar las hierbas que obstaculizarían el nacimiento de las plantas. Rompe los terrones con la fesoria, quita las piedras y colabora con sus posibilidades en todas aquellas tareas que faciliten el desarrollo de los nuevos frutos. Al terminar la siembra y antes de regresar a la casa, Antonia limpia el barro que se le ha pegado en las madreñas. Los hombres sueltan el arado y en su lugar le enganchan al caballo el forqueu de madera, una especie de carro sin ruedas muy práctico para desplazar la carga por las laderas de estas montañas. Como dicen estos campesinos asturianos, la mejor época para sembrar el pan es en los días previos a la Navidad. Después tendrá que estar 9 meses en la tierra hasta que esté dispuesto para la recolección. La primavera ha llegado a Zurea, este pequeño pueblo asentado en la ladera de la Peña Chago y surcado por el río Teso. Durante los meses de invierno, las abundantes lluvias en estas tierras han favorecido el desarrollo de la escanda y de las fabas prietas que se sembraron con ella. Para que estos dos cultivos principales crezcan adecuadamente, Antonia debe quitar las malas hierbas que están empezando a nacer junto a ellos. Limpiar pan, quitarle la mala hierba. Como dice el refrán, el mes de mayo es el más apropiado para esta importante tarea del cultivo del pan. Ándame mayo, aunque sea con un palo, en junio ni con palo ni con puño, ya se estropea el pan. Tiene que ser ahora, en este mes. En mayo, en junio ya está el pan florío, ya no se puede limpiar, ya se estropea. Este año la primavera ha venido lluviosa. La ausencia de días soleados ha impedido la entrada en el campo para hacer esta labor. Hoy,
Antonia lo ha intentado, pero este orvallo que se cala en su ropa le va a impedir continuar con esta tarea, obligándole a dejarla para cuando lleguen días mejores. En el mes de junio las espigas ya se han empezado a formar y los tallos de las fabas prietas han alcanzado un notable desarrollo. Antaño, cuando las tierras de estos pueblos de la montaña asturiana pertenecían a la nobleza, el optimismo de los campesinos empezaba a manifestar a la vista del desarrollo de la escanda, que al menos les garantizaba el pago del arriendo de las fincas. Aunque está fuera de tiempo, Antonia, ayudada por Valentina, aprovecha un día de sol para hacer esta obligada y sacrificada tarea. Las mujeres ahora somos unas holgazanas. Sí, es verdad. Antes, la fiesta del Santísimo, que se llama el Corpus, como ya fiesta nada más que, en saliendo de misa, las mujeres a limpiar pan, todo el día, a trabajar. No quieren trabajar, vaya. Como el desarrollo de la escanda está muy avanzado, estas mujeres deben andar con sumo cuidado entre las espigas para no romperlas. El trigo que se pisa así ya no vuelve a levantar. No, ya no vuelve a levantar. Son muchas las hierbas que crecen entre las fabas prietas y el pan, robándoles el agua y la sustancia de la tierra, lo que les impide un óptimo desarrollo. La presoria, arbella, tripamiletu y porrera, qué sé yo cuánto, malo lleno. Presoria. Esto es muy malo, Esto en el momento que se tira el pan, lánzase sobre ello y después no encontramos la espiga. Esto es muy malo. Mire, nosotros a lo mejor sembramos el pan, y hay años que no aquel. Ahora la planta mala, buen año a malo, ella siempre produce. Sí, siempre produce. Las fabas prietas que se sembraron entre el pan, como llaman estas mujeres a la escanda, han alcanzado tal robustez que le servirán a este de apoyo cuando se seque. Ahora estas no estropean nada del pan. Estas gustarles mucho a los palombos, a las palomas, esas turcades. Gustarles. Vienen al amanecer. Otra hierba dañina, muy abundante entre la escanda, es el cardo. Para arrancarlos, Antonia debe proteger sus manos contra los pinchazos con las presorias. Estos cardos son muy malos. Mucho. Estos cardos, cuando está la tierra duro, que a lo mejor no salen por la raíz, después en vez de eso injertan 3 o 4 canones. Sí, estos. Ahora hay que arrancar por la raíz. Así. Tienen una raíz que llega a los infiernos. Los cardos dichosos. Las labores de la escanda son tan duras y sacrificadas que a pesar de su elevado precio en el mercado en comparación con el trigo o el centeno, son escasas las familias que dedican una parte de sus fincas a este cultivo. Una vez arrancadas las malas hierbas, solo habrá que esperar que las lluvias se ajusten a las necesidades de la escanda y que el sol comience a agostar las espigas una vez desarrolladas. El calor del sol en los meses estivales ha agostado las espigas de la escanda, dejándolas preparadas para su recolección. Los últimos días de agosto y los primeros de septiembre son los más apropiados para recoger el pan. Para este trabajo solo son necesarias 2 herramientas: las mesorias, unos palos de madera resistente normalmente de acebo, y la huesa o maniega, un gran cesto de avellano en el que se transportará el pan hasta el hórreo. Cogiendo un grupo de plantas entre las mesorias y estirando hacia arriba, estos campesinos separan las espigas del tallo y las guardan en la huesa. Los tallos quedarán en la tierra hasta que sean cortados unos días después con la guadaña, para utilizar la paja como cama de los animales.
El agua de estos últimos meses no fue generosa con las fabas prietas, que se secaron antes de granar. Que en un pinto el año, no llovió en un pinto, tan fallías. Este año no llovió. Y como no llovió, pues mira, dieron el fallo, no granaron. No tan granas, claro. Las fabas prietas se sembraron entre la escanda para que con su recio tallo dieran sujeción a las espigas y no cayeran por el peso del grano. Como el paño muy delgado, pues claro, a veces vienen nubes y bien así cae. Y esto mira, Y ¿ves? las fabas son más recias. ¿Ves que son palos? Estas tías son Y palos tratamos de gordos. tú, ¿qué más da, eh? Y el pan arrimas a ello y tiense. Antón y Valentina han venido a ayudar a Antonia y su hija Cristina en esta tarea de recolección del pan, del mismo modo que se hacía en tiempos pasados, cuando los campesinos colaboraban entre ellos para sobrevivir al régimen feudal que les ataba. Sí, antes no había panadero, no había nada. El que no tenía tierras no podía comer pan. Lo tenía. Por eso todo esto que se ve, todo ese territorio, y era el marqués de Campo Sagrado, antiguamente, Todo esto, Antón. que era de Langreo, natural, de un pueblo que se llama Villa. Y después esos marqueses empezaron a ir vendiendo y vendiendo, y ahora hay del pueblo todo. Eso para que no comieran el pan. Pues La hogaza. amasaban yo la fogata. Después de peneirar, lo que quedaba ruino en la penera, pues lo fino comíanlo los señores y el salvado para los probes, para los criados. Llamanles la hogaza. Y el salvado de este pan tiene un medio que si tienes un dolor, pues rústenlo, en una sartén. Y ponen cataplasmas de salvado de este pan. Adiós dolor. Quitas el dolor rápido. Antaño, cuando el pan de escanda era el alimento básico de las gentes de estas montañas, hasta los niños participaban en casi todas las labores familiares. Después que la gente cogía el pan como nosotros estamos cogiendo ahora, pues los rapacinos íbamos detrás a ver los que quedaban, para atrás. A aprovecharlo todo. Y ya, traíamos un cesto así y después poníamoslas en un montonín aparte de lo que ya era de casa, de los viejos, de los de casa. Y después rabilábamoslas y vendíamos la escanda para comprar un vestido para el día de la fiestona. Todo eso, sí, de verdad. Ya. Esta tarea es lenta y se necesitarán 2 o 3 jornadas de trabajo para terminar de recoger todo el pan que se ha producido en esta parcela. Las espigas recolectadas con tanto esfuerzo y sudor tienen un gran valor para estas gentes de Zurea que todavía conservan este cultivo tradicional. Ahora habrá que guardarlas a buen recaudo hasta su transformación en pan. La construcción tradicional de estas tierras para almacenar el grano y todos los productos obtenidos en el campo es el hórreo. Su aislamiento del suelo, que le hace difícil a Antonia el acceso al interior, tiene como objetivo impedir la entrada de los ratones y otros animales que podrían aprovecharse del trabajo de los campesinos. Aquí, el grano se conservará hasta que haya que transformarlo en pan. Cuando los campesinos necesitan elaborar pan de escanda para el alimento cotidiano o con algún motivo o festejo especial, deben llevar las espigas al molino de Rabilar o Pisón. En Vega de Arrojo, perteneciente al concejo de Quirós, Antonio Igarza todavía mantiene en funcionamiento este ingenio hidráulico al que Valentina lleva un saco de espigas de escanda para transformarlas en harina. Bueno, vamos a ver si rabilamos un poco de escanda. Las espigas.
Estas pajas pónense siempre tapando encima de los sacos para que no caigan las espigas. Rabilar a la escanda. Llamamos chamuscar, que consiste en quemar un poco la paja que viene al cogerlo en la tierra, pues viene un poco sucia porque viene pegado un poco de paja, y el otro también, y para quemarle las espigas, llamamos aquí las espigas, las barbas de las espigas, para que entre mejor al proceso del molino, del rabil. Y al mismo tiempo para calentar las espigas y que suelte mejor el grano. Hay gente que ya lo trae esto hecho de casa para así haga menos volumen en los sacos y el evitar aquí el mal rato y al mismo tiempo tener ya adelantado un poco el trabajo. Lo que hay que vigilar, por mucha llama que tenga no tiene problema, es que no tire, que llamamos borrón, que no salga chimenea. Eso entonces un poco de esto, que es cuando se mete el fuego al cuerpo de las pizzas. Lo malo aquí es que se hay que hacer esto en un día de aire. Estos son maderas muy viejas. Antonio conoce bien su oficio y ello le permite controlar la intensidad de la llama en este proceso, previo al rabilado, que consiste en quemar las barbas o arestas, evitando que el fuego entre en el cuerpo de las espigas, chamuscando el grano. Al accionar el mecanismo apropiado, la presión del agua del río hace girar a gran velocidad el rodezno, que transmite un movimiento de rotación a un sistema de poleas que, a su vez, impulsan los diferentes engranajes del rabil. Como las barbas se han socarrado con el fuego, las espigas pueden deslizarse con facilidad hasta unos bombos en los que una carcasa con dientes deshace las espigas. El polvo es lanzado al río por el aire de un ventilador, mientras que los granos o erga caen por los agujeros de una criba y son enviados a través de una correa con cangilones hasta un cajón llamado mocheca. Por el orificio central de la mocheca, la erga pasa a las muelas, que son el corazón de todo el proceso. El agitador es un palo que, al ser movido por la piedra, su rugosidad le hace saltar y mover la canaleta que conduce la erga al ojo de las muelas. Estas muelas cónicas tienen un picado especial con agujeros bastante pronunciados, lo que permite separar los dos granos que forman cada erga sin triturarlos. Los granos de la escanda, ya separados y mezclados con la pocha o envoltura, pasan a unas cribas en las que el aire lanza con fuerza las cascarillas y el polvo hacia el exterior, mientras que los granos limpios caen por un plano inclinado hasta un recipiente donde se recogen. Para elaborar el pan, hay que triturar el grano en harina. En una de las dependencias del pisón, Antonio dispone de un molino movido por agua. En la tolva o recipiente vierte el grano, limpio de polvo y paja, que dosificadamente cae en el ojo de las muelas. Las piedras para triturar el grano tienen un picado mucho más fino que las de rabilar la erga, pues su misión es chafar los granos de escanda hasta reducirlos a harina. El rabilador controla a su voluntad la separación entre las piedras para que la harina salga más fina o gruesa. La fiesta de la Virgen del Rosario en Zurea coincide con el final de la recolección de la escanda, y es precisamente el pan de escanda el que tiene cierto grado de protagonismo en todo el ritual. Maruja va a elaborar algunos panes de escanda y para ello debe separar el salvado en esta tarea que llama peneirar. Peneirar. Estoy peneirando para sacar el salvado y queda aquí abajo la harina y hielo, ¿o qué consiste? Bueno, pues ahora voy a hacer el formiento, para que esto mañana tienen que echarle y mañana va a poder amasar. Agua templada, sal y harina son los ingredientes con los que Maruja prepara el formiento o levadura. Aquí hago un hoyo entre la harina y amasas y luego ya que esté amasado, esto hay que lo desleír bien, que quede bien
suelto. Una vez que la masa está terminada, hay que conservarla en caliente para que fermente. Ahora tápalo con la harina para que esté caliente, porque dicen que el bastión y el niño en agosto tienen frío, así que de esto quiere calor. De esto después mañana, por la mañana, cuando eso, conócese que está chieldo, abre la harina para los lados. ¿Y por qué tal el formiento ya bien chielda? Durante toda la noche, la masa fermentará, aumentará su tamaño y quedará dispuesta para elaborar el pan. Ahora tapámoslo y para que esté caliente. Ahora voy a echar el agua, luego echo el sal. Al día siguiente, el formiento ha levantado y Maruja le añade agua, sal y harina para preparar la masa con la que elaborará los 21 panes que servirán para decorar el ramo de la fiesta. Vamos a desleír el formiento. Ahora esto voy a hacer aquí un hoyo en el medio hasta que cale abajo, ¿eh? Y luego esto cuando está hielo, pues esta poza a tapa entera. Levanta todo. Sobre unas mantas y telas calientes, Maruja y Carmina tapan la masa durante 1 hora aproximadamente para que levante o chielde, como dicen en esta zona. Luego esto cuando chielda, abre la tapa de la masera, levanta para atrás. Y de esa manera ya sabemos que tal pan chielda. ¡Hala! Ahora ya está. Que hasta que chielde aquí ya no se abre más. Mientras chielda la masa por la acción del formiento, Carmina enciende el horno de leña para darle la temperatura que necesitará el pan para cocerse. Mira cómo levanta el cuartero, que ya está el pan, mira, todo inflado. ¿Ves? Mira, la poza que hicimos ya está toda cubierta, todo levantado. Mira qué guapo está. Maruja corta los trozos de la masa para pregarla. Mira qué guapo está. Cuando está chieldo, está así, ¿lo ves? Todo esponjoso. Voy a bregar la pastia, hacer el ramo. Si no lo bregamos, no podemos hacer las roscas. Esto para pasar la pasta por aquí y dejarla fina. ¿No ves que cuando empieza al principio está como muy áspera y tal? Entonces luego empiezas a dar aquí vueltas hasta que dejas la pasta fina. Bregar consiste en dejar fina la masa para el pan, pasándola continuamente por unos rodillos. La presión de estos cilindros de madera estira la masa, dándole una forma plana que Carmina divide en trozos alargados. Cada una de estas piezas hay que pasarla por la balanza para que todas las roscas tengan el mismo peso. Además de poner en movimiento los rodillos, Esther se encarga de elaborar las roscas. Para ello, estira la masa con el puño para abrirla y luego le da la forma redondeada. Las roscas de pan de escanda hay que guardarlas en la cama, envueltas en mantas, para que no se enfríen antes de entrar en el horno. Estas mujeres tienen que elaborar las 20 roscas iguales que se necesitarán mañana para decorar el ramo y que se subastarán después de la misa en la fiesta de la Virgen del Rosario. Pero además de estas 20 roscas de 1,5 kilos cada una, hay una especial por la que todos los vecinos pondrán más empeño en la puja: el picu. Esa la llaman la rosca del picu, que es la mayor. Si las otras pesan 1,5 kilos, pues la del picu siempre es mayor, la hacemos de 2 kilos o 2,5 kilos, sí. Con la masa que ha sobrado, Carmina elabora algunas piezas tradicionales, entre las que destacan los cuernos, por su parecido físico con estas defensas del ganado vacuno de la comarca. Bueno, cuando la masa que ha sobrado se va a hacer un bollo, o una bolla preñada, y se acabó. No hay más historias aquí de pan ya hoy.
Otra de las piezas de pan de escanda más valoradas, tanto por la cantidad de ingredientes como por su valor nutritivo, es el bollu preñao o bolla preñada. Para prepararlo hay que trocear chorizo y panceta que se han guardado en la matanza del cerdo. Después, sobre la masa se aplica una capa de manteca de cerdo. A continuación se colocan los trozos de carne que se han preparado, se cierra el bollu y se coloca en la cama de tela sobre una hoja de berza para que conserve el calor hasta su cocción. Cuando la bóveda del horno se ve blanca por su interior, indica que ya se ha alcanzado la temperatura ideal para cocer. Carmina y Maruja sacan las brasas y limpian la solera del horno donde se colocarán los panes. Llega el momento de cocer el pan de escanda. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La experiencia que tienen estas mujeres de Zurea en la cocción del pan de escanda es suficiente garantía para que el trabajo se desarrolle con normalidad. No obstante, durante todo el proceso, las bendiciones, las oraciones y las encomiendas a los santos protectores reforzarán su buen hacer. Antes de meter las roscas en el horno, Esther las bendice una a una y les hace los cortes para que tomen la forma tradicional. Maruja recibe cada una de las roscas sobre una hoja de berza que aislará la base del pan de la ardiente solera del horno, impidiendo que se queme. Con la pala, Carmina coloca ordenadamente los panes dentro del horno, procurando que no se toquen entre ellos. Aunque no se han podido introducir todos los panes, cuando el horno está lleno, Carmina extiende unas brasas en la boca y coloca la tapa de cierre que ayudará a mantener la temperatura interior. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hasta justo de lo poco saque mucho nuestro Señor en el portal de Belén, que lo saque buenos y con bien, Padre nuestro, que las ánimas tengan alivio y descanso. Entre oraciones y ruegos a los santos y a las ánimas, el pan se va cociendo lentamente con el calor acumulado en el horno. ¡Uy, qué guapo! Sí, está bien. Está bien. Mire. Porque está por el culo muy duro ya. No, y todo, mira, además lo ligero que está. Está bueno. Después de una hora, los panes ya están cocidos. El color dorado y el sonido hueco al golpearlos indica que ya se pueden extraer del horno. Mientras Carmina saca los panes, Maruja y Lidia los frotan con una corteza de tocino para darles más color y sabor. A taparlas, para que guarden el calor. Al igual que hizo con la masa, Maruja tapa los panes con telas y mantas para que conserven la temperatura y se recuezcan lentamente con su propio calor. Aprovechando la elevada temperatura que todavía guarda la bóveda, estas mujeres de Zurea van a cocer una segunda hornada en la que introducirán el pan de cuernos y los bollos preñados, después de recibir las correspondientes bendiciones que garanticen una buena cocción. Una vez cocidos, Carmina saca los panes que están más cerca de la boca, primero los bollos preñados y después el pan de cuernos. Las otras mujeres les dan el brillo con una corteza de cerdo. Con la pelleja de tocino, si da buen gusto. Las roscas de pan de escanda para la fiesta y los bollos preñados ya están cocidos. Ahora solo habrá que dejarlos que se vayan recociendo bajo las mantas con su propio calor. El día de la Virgen del Rosario, la fiesta mayor del pueblo de Zurea, las mujeres preparan el asta, un soporte de madera adornado con las roscas, unas manzanas simbolizando los frutos de la época en esta tierra y flores. Los mozos, acompañados por la banda de gaitas y los vecinos, se dirigen hacia la iglesia portando el ramo con las 20 roscas de 1,5 kilos de pan de escanda y rematado por la más grande o picu. Al llegar a la iglesia, los participantes en la ceremonia recogen a la Virgen en su peana y van en procesión alrededor del templo. En el mismo escenario donde se celebrarán las actuaciones musicales propias de la parte lúdica de la fiesta, se procede a la subasta pública de las 20 roscas.
Con el dinero recogido en la pulla del ramo, más las aportaciones económicas de los vecinos que no han podido colaborar con harina de escanda porque ya no cultivan este cereal, los jóvenes organizadores de la fiesta pagarán todos los gastos religiosos y los gaiteros. En otros tiempos, el picu, o rosca más grande, se repartía entre todos aquellos que habían pujado. Hoy se subasta al final de la pulla como plato fuerte de la fiesta. Hoy, gracias a ese afán que tienen algunos campesinos de Zurea y de otros pueblos vecinos por mantener esas tradiciones que les diferencian de los demás, podemos decir que el cultivo de la escanda todavía no ha muerto, solo está agonizando y se podría recuperar como una seña de identidad de las montañas asturianas.